Hagamos una breve reseña de quién es Linda. Algunos ya la conocen, es graduada de la Universidad de La Sabana y ganó el premio 25 Under 25 de la Internet Society como una de las 25 menores de 25 años del mundo que usa Internet para el bien. Y actualmente trabaja en la Casa Editorial El Tiempo, pero quiero que hablemos primero de tu camino hacia este enfoque del que hablábamos ahora para el bien, porque puede tener muchísimos más usos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, de verdad lo aprecio mucho. Cuando yo llegué a La Sabana esto no existía, por ende para mí es magnífico estar en este espacio y ver cuánto ha crecido y todas las personas que están acá. ¿Cómo llegué yo al tema de Internet para el desarrollo? Pues básicamente cuando yo era una estudiante decidí enfocarme en comunicación para el desarrollo y allí conocí muy buenos profesores que me ilusionaron en el mundo de los derechos humanos, me introdujeron al tema del desarrollo desde una perspectiva más crítica y terminé buscando trabajo en organizaciones de sociedad civil. Entonces, cuando yo salí al mercado laboral, yo era una persona que sabía hacer proyectos de desarrollo y cooperación internacional, en un momento donde la cooperación internacional se fue del país. Así que tuve que enfrentarme a un mundo laboral que no era el que yo había estudiado tanto, era diferente y de pronto era un enfoque muy distinto. Terminé en temas de organización de sociedad civil, sí, pero haciendo comunicación interna, que era muy diferente a lo que yo quería inicialmente, y de ahí salté a una ONG que trabajaba temas de apropiación de TIC. Esa ONG se llama Colnodo y durante toda la carrera pues digamos que había visto muchas herramientas alrededor de trabajos con comunidad, del tema de desarrollo más endémico que desde afuera. Y estando en Colnodo empecé a trabajar todo el tema de derechos digitales. Y derechos digitales me llevaron a hacer una campaña de activismo en redes sociales por la erradicación de la violencia en línea contra las mujeres. Hay un episodio que algunas personas de las que están acá presentes recuerdan. Cuando yo fui estudiante de la universidad, yo fui víctima de bullying por el correo institucional. De hecho, a mí me tocó cambiar mi correo institucional para que no me encontraran en las listas porque no se sabía quién estaba tratando de aterrorizarme. Y ese episodio de violencia digital desencadena todo un tema de activismo que me siguió acompañando mucho tiempo y durante la campaña pues tuve la fortuna de tener a unos jefes maravillosos y entre ellos pues decidieron postularme a este premio y fue un premio que gané ya hace 2 años. Maravilloso. Bueno, entremos ahora en materia ya que sabemos mucho más de ti y de lo que haces. Este libro habla de qué hacen los influenciadores, pero además no solo qué hacen, sino qué son y cómo es el modelo de negocio que están tomando en este momento para obtener ganancias de lo que hacen en el día a día, ¿sí? Entonces, algo muy llamativo del libro, te comentaba, es que no solo habla de una experiencia personal, sino que también habla con testimonios de influenciadores, habla con expertos para darnos a conocer a los lectores un ambiente mucho más amplio de qué son los influenciadores. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es un influenciador? Oh, Dios mío. Bueno, un influenciador no nace con Internet, no nace con las redes sociales. Un influenciador es una persona que de una u otra manera es escuchada, es tenida en cuenta, sus comportamientos son imitados por otras personas en otros espacios. Entonces, por ende, nuestras mamás, nuestros profesores, el señor que investiga en el laboratorio han sido influenciadores durante mucho tiempo. Lo que nosotros llamamos comúnmente influenciadores son personas que debido a la democratización de la opinión con Internet y con las redes sociales, empiezan a hacer un uso activo de esas redes sociales y a formar comunidades. Y en el momento en que se forman comunidades, yo lo que digo es que el nacimiento de los influenciadores es producto de una pérdida de confianza en el discurso tradicional, completamente unidireccional, es decir, medios de comunicación, figuras políticas, empresas hablan desde aquí centralizado hacia allá para que la gente sepa y escuche, pero no hay un feedback, y este tema de la web 2.0 donde todos podemos empezar a construir, donde todos podemos empezar a opinar, empieza a cambiar esas mecánicas de comunicación. Y en ese mismo análisis pues es que surgen estas figuras que empiezan a generar de manera muy espontánea, con opiniones muy cotidianas y con cosas que para los medios y para los políticos y para las empresas no eran relevantes, empiezan a generar una comunidad
Entonces, suelo decir que un influenciador es una persona que utiliza las redes sociales de manera más activa que otros, que genera contenidos o genera algún tipo de interacciones digitales para unas audiencias que no necesariamente conoce, pero que las tiene en su imaginación. En el libro dice que el término influenciador está llamado a revaluarse. ¿Por qué está llamado a revaluarse preciso ahora que tenemos mayor conocimiento de qué es un influenciador? Porque el mundo digital es muy dinámico. Yo trabajo en la casa editorial del Tiempo, soy periodista de tecnología y amo el mundo de internet y el mundo digital. Mi enfoque y mi especialización es cultura digital. Y como un fenómeno de cultura digital, los influenciadores hacen parte de una evolución muy rápida. Es decir, hace 3 años era normal ver a los influenciadores meterse 10 masmelos a la boca y competir por quién tenía más masmelos en la boca o quién no. Y ese contenido era más válido porque es que no habían tantas opciones. Pero en el momento en que se empiezan a masificar más opciones, hoy en día los influenciadores tienen que competir con Game of Thrones, con Netflix, con todas las cosas interesantes que tenemos en internet, y cada vez hay más contenido y cada vez son más creadores de contenido. Entonces antes uno conocía, no, pues Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos, los de siempre, y hoy en día hay tantos que ni siquiera yo que escribí el libro podría decir que los conozco a todos. Es que son muchísimos y hay muchísimas clasificaciones. En el libro hablamos de que no es lo mismo, por ejemplo, un Maluma, una Shakira, un Piqué, que tienen muchísimos seguidores en redes sociales, pero que no producen contenido para las redes sociales porque sí, su fama no se deduce de las redes sociales. A una Pau Tips, a una Kika Nieto, que utilizan las redes sociales y que se han vuelto figuras celebrities más o menos a raíz de las redes. Estos términos que surgen en la cultura digital tienden a tener una connotación negativa. ¿Por qué? Es complejo. Yo creo que en general la acepción negativa se debe a 2 cosas. Primero, a que todo tiempo viejo fue mejor, todo tiempo antiguo luce mejor porque es más familiar y a la gente siempre le va a dar miedo el cambio. Y segundo, porque es que también hubo gente que utilizó estos medios iniciales para hacer cosas que no tenían sentido, porque pues en realidad no eran una herramienta que quisieran utilizar de alguna manera, sino que era algo de exploración. Entonces lo utilizaban para molestar, para hacer bromas, y no se le veía tanto valor. Entonces yo creo que a veces esa acepción negativa es porque hemos visto que los primeros resultados de esa gran revolución, de esa gran democratización del discurso, pues fue un montón de gente que quería decir bobadas. Entonces hay un poco ese choque, y también porque finalmente el mundo de la tecnología es muy agresivo. Y yo soy muy optimista de la tecnología, pero soy consciente de que no todo el mundo está listo para asimilar el cambio. Y lo que para muchos hoy suena a futurismo, para otros es pasado, y ya están pensando en carros que se conducen solos y un montón de implicaciones sobre el tema de Internet de las cosas que ya van años luz a lo que tenemos hoy en día. La visibilidad en redes pudo haber surgido como un no sé qué hacer en mi casa, entonces prendo una cámara y veo quién me ve y a quién le interesa. Pero esa visibilidad nos hemos dado cuenta, como se dice en el libro, que no solo ha servido para una influencia negativa o una influencia de entretenimiento, sino también para una influencia positiva en el mundo, como fue el fenómeno de #MeToo, y cómo destapó un escándalo internacional de violaciones, de abusos, etc. Entonces, estas connotaciones positivas que se dan con un término de influencer o con otros que se estén usando en la era digital, ¿cómo sirven de ejemplo para las personas que piensan, hey, quiero ser un influenciador, pero hacerlo de manera positiva? Yo creo que aquí hay un gran dilema, y es, si bien todos queremos que la gente consuma música clásica y juegue ajedrez en su tiempo libre, es muy complicado decirle a la gente qué hacer, porque básicamente vivimos en unas mecánicas de trabajo de 8 horas, de oficina, de trancones y un montón de cosas que mantienen a las personas en un estado continuo de estrés, que lo que buscamos muchas veces en redes sociales es alguien que nos haga reír. Y esa es la apuesta de valor, y esa es su oferta de valor, y esa es la oferta de valor que nosotros compramos. Lo que yo trato de explicar es que ese influenciador cada vez más va a tener que ser
un diferencial, ofrecer un valor diferente. Es decir, a mí ya no me sirve el mismo chiste repetido de siempre, porque ya lo vi en 20 influenciadores más. ¿Qué más tienes para dar? Y ese qué más tienes para dar ha llevado a muchos a generar sus propios discursos, sus propias causas, a ser una influenciadora de autoestima y de modelos de tallas grandes, a ser un influenciador que viaja por los municipios de Colombia y a contar y a desmitificar qué hay en los municipios de Colombia, que es otra persona que estudió acá en la Sabana, por ejemplo. Hay mucha gente que ha visto eso, pero el problema acá es que a veces lo que nosotros asociamos con lo bueno termina siendo aburrido, porque le tenemos miedo a mezclar el discurso, porque a veces creemos que entre más académico y más teórico y más esto es mejor, y no necesariamente porque tengas 100 citaciones APA tienes los mejores argumentos. O sea, a veces es un sumario de un montón de cosas que ha dicho otra gente y tú no has contribuido en nada. Yo creo que ahí está esa ruptura de ese mito. Muchas veces los influenciadores pueden aportar algo bueno porque tienen timing, porque tienen visibilidad, porque tienen una comunidad con la que hablar, pero creo que también esto es el reflejo de lo que somos como sociedad y no todas las personas van a ser buenas. Crear una marca personal digital, entonces sería el secreto para tener la confianza del público y decir soy diferente, voy a hacer algo que no han visto antes, y surgir como un influenciador, porque si todos están haciendo lo mismo, y es algo que decía el libro, ¿no? No va a haber un futuro deseable si esto se convierte en un espacio caótico en el que como hay tantas voces, pues ninguna sobresale, ninguna se escucha. ¿Cuál es el secreto entonces para crear una marca personal digital? Bueno, es complejo porque no hay secretos. En realidad yo podría enumerar 10, 20 métodos distintos de las formas en que esta gente ha adquirido fama y reputación, pero sí hay una palabra que tú nombras que me parece muy importante y es el tema de credibilidad. Si bien no hay secretos para uno adquirir visibilidad, porque esto es una interseccionalidad de saberes como desde la producción audiovisual y diseño hasta tener una buena participación oral o una buena gesticulación o saber de algoritmos, de redes sociales, de qué es más viral que esto, que cómo saber titular un video y el thumbnail y un montón de cosas. Si bien todo esto sí existe, yo creo que lo principal y lo primordial es la confianza. Entonces hay vínculos de confianza cuando tú vendes esa marca digital que pueden romperse con cosas como, no sé si recuerdan el caso de Raduana, que no es tan viejo, pero Raduana, para los que no la conocen, es una chica influenciadora colombiana que vendía a través de sus redes sociales un poco la imagen de ser una persona cruda y vegana y de cómo una alimentación completamente a base de plantas y cruda le estaba ayudando a mantener su peso y a sentirse más saludable. Y desgraciadamente, o no sé si intencionadamente, todavía no lo sé, hay un video de otra influenciadora que la muestra a ella almorzando un pedazo de pescado. Y en esto, eso es lo que yo llamo una crisis de confianza, porque en realidad la promesa de valor del influenciador es: yo soy una persona como tú o como él, que en medio de un contexto donde no me escuchan en los medios de comunicación, que no me escuchan los políticos, que no me escuchan las empresas, quiero hablar con mi comunidad, no quiero sentarme en un bastión donde ahora tengo el poder y yo te engaño a ti. Entonces esa confianza es mucho más delicada de lo que podría ser en otro tipo de instituciones de comunicación. Y además, pues esa confianza se pierde más fácil porque finalmente al influenciador se le exige, por decirlo así, que sea natural, que me muestre su desorden, que me muestre su fealdad cuando se va a maquillar, que me muestre si tiene o no tiene una cosa o la otra, y se espera esa naturalidad, y ellos mismos han hecho fuerza de esa naturalidad para ejercer esa credibilidad. Entonces, el momento en que no lo hacen, es muy difícil. Porque aunque la naturalidad es importante y lo vemos en este caso, y pierde además muchísimos suscriptores por lo que sucede, hay otras situaciones en las que hay una ruptura con el público, pero esto ayuda a potenciarlos. Por ejemplo, PewDiePie o lo que pasó con Logan Paul, que mostró un cadáver en Japón. Porque estos influenciadores lo que hacen es remontarse y no ir para abajo. A mí me da miedo
hablar de este par porque precisamente cuando estaba escribiendo el libro yo realmente como persona no lo entendía. Y decía, no comprendo cómo alguien puede seguir a otra persona que en su canal anda diciéndole a una persona que muerte a los judíos. O sea, para mí era como, ¿en qué siglo vivimos? Sin embargo, creo que esa es la misma explicación. Yo creo que Internet es un caldo de cultivo tan grande, tan desorganizado, tan caótico y tan maravillosamente abierto que es difícil llegar a entender cuánto de nuestra naturaleza humana perversa ha permeado ese mismo Internet. Entonces todos los problemas como la desinformación, como las noticias falsas, como el alza del extremismo de ultraderecha, como el nacionalismo a ultranza, han agarrado esas mismas herramientas de las redes sociales para seguir su discurso. Y es que acá una cosa que explico en el libro es: las mecánicas de las redes sociales no son neutras. Uno no sigue a un influenciador porque ¡ay, tan bonito! En realidad uno sigue a un influenciador porque le está ratificando una serie de pensamientos que uno tiene y con los que uno está de acuerdo. Entonces ese es el peligro. Estas personas en realidad están siendo avaladas por una comunidad que piensa igual, que no les importa aceptar ese mensaje, que les parece chistoso y que normalizan ese tipo de actuaciones, y sin embargo salen a decir que esto es un discurso de lo políticamente correcto, que es horrible, que hay que abolir porque la libertad de expresión, y por supuesto necesitamos libertad de expresión, no digo que no, pero lo que estamos viendo es que Internet lleva 20 años suelto como un niño con hiperactividad, revoloteando por todas partes sin ningún tipo de educación sobre lo que queremos que sea. Algo que yo menciono es que cuando Internet surge con la idea de darle voz a muchas personas y ser un espacio de creatividad donde todos podamos colaborar, con una idea y filosofía del open source, donde todos podemos conectarnos, pero nadie contaba con que es que el mundo conectado o desconectado tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, la renovación de esa promesa a hacer de Internet la herramienta que se nos prometió o la herramienta que queríamos que fuera, va a pasar por un proceso de regulaciones donde nadie tiene la respuesta, de debate, de cosas horribles como lo que pasó con la transmisión en vivo de la masacre en Nueva Zelanda, cosas que nos congregan como sociedad a preguntarnos qué tanto estamos utilizando esas herramientas para hacer lo que supuestamente íbamos a hacer. Estas nuevas herramientas y estos nuevos términos como influenciador nos llevan a pensar en la tiranía de las mayorías y en cómo el contenido bien hecho no necesariamente tiene que ser exitoso, y como nosotros hemos visto en medios de comunicación que a pesar de que nos esforcemos el triple en hacer un contenido correcto, con las normas establecidas, con investigación, con contenido, puede ganarnos un video de EPA Colombia y estar en el ranking de lo más leído en El Tiempo o en otro medio de comunicación. Bueno, ahí hay dos cosas. La primera es: existen en redes sociales, gracias a esos algoritmos, de cuando tú le das me gusta a algo y él aprende que te gusta, te da algo más que te guste para que tú estés allí 4 horas dándole me guste, ¿sí? Entonces llamamos burbujas digitales o burbujas ideológicas o cámaras de eco, cualquiera de los 3 términos, a aquello que de alguna manera artificial nos alimenta nuestro mismo pensamiento y nos deja nuestra burbuja digital. ¿No les ha pasado que vienen elecciones, ustedes ven en redes sociales y dicen, oh, el mundo está mejor, creo que hemos llegado a un cambio porque todos vamos a votar muy bien? Pues no, pues en realidad es porque tus amigos y las cosas que te está mostrando la red social son afines a tu pensamiento y te sientas contento y satisfecho por eso. Entonces por ahí hay un tema, y es que reforzamos esas cosas que nos gustan. Entonces, como mucha gente busca entretenimiento, pues el video de entretenimiento se va a compartir bastante fácil. Pero por otro lado, también hay una visión muy crítica sobre lo que hacemos nosotros como medios de comunicación masivos. Y es que estamos en jaque, estamos en reinvención, estamos tratando de pensar cómo llegar a las audiencias después de haberlas ignorado, después de haber dicho que los influenciadores eran horribles, que quién era esta gente que sin ningún tipo de conocimiento venía a hablar porque sí, que no, que la audiencia normal no tenía ese tipo de categoría de fuente, que cómo se la íbamos a dar. Entonces reinventarse eso es muy difícil, y si me preguntan, yo creo que el proceso de reinvención que llevan todos los periódicos del país, que llevan todas las emisoras, todos los canales de televisión, es una cosa complejísima porque hay muchas cosas que no se entiende cómo encajan allí,
pero sin duda lo que sí hay es un ánimo de entender que la idea de un medio de comunicación que maneja el tema y que los demás no opinan ya no existe. Es decir, hay muchas veces donde los mismos medios, el espectador tiene el espectador al desnudo, redacción al desnudo, para dar cuenta de sus propios errores, porque es que no pueden tapar el sol con una mano. Entonces yo sí creo que en ese ejercicio a todos los medios de comunicación nos hace falta también acercarnos a estos espacios. De hecho, Daniel Samper es una de las personas que entrevisto en el libro, y una de las cosas que dice me parece muy interesante es que él encontró en el mundo de los influenciadores una manera de reinventar sus columnas. De hecho, ustedes lo ven en Instagram y él lee sus columnas, sí, sigue haciendo periodismo, pero lo que hizo fue generar unas audiencias y llegar a donde ellos estaban para hablarles, porque entendió que no es como: yo no estoy en las redes sociales, a mí no me gusta eso, a mí déjeme en mi escritorio, yo haré mis columnas, y estos desvergonzados que no leen, muchos ignorantes, ya no se respeta el conocimiento de antes. En este momento los medios de comunicación, los periodistas, no todos, esto es libre, necesitan reinventarse y necesitan entender cómo seducir esas audiencias. Me parece fantástico. Por ejemplo, El Tiempo tenía una cuenta de Instagram que utilizaba para compartir fotografías bonitas, porque es que Instagram es una red social para lo estético, para lo bonito, para lo demás, y de repente se dieron cuenta que tenían que ser más informativos, porque la gente estaba buscando eso en El Tiempo, porque es que no era cualquier cuenta de Instagram, no era National Geographic, era El Tiempo, dame noticias, y han hecho un proceso de reinvención de poner las noticias en historias que me parece fantástico. Son 4 historias y tú ya te leíste el link de la noticia y de ahí te vas para el link, perfecto. Ese fenómeno de Daniel Samper y todo lo que sucedió en la Feria del Libro del 2016 con Germán Garmendia nos hace llegar a un punto del libro, y es cómo se da esa categoría de mega influenciadores, micro influenciadores, y cómo se separan los influenciadores. Entonces están separados por región, por número de seguidores, etc. Bueno, una de las cosas que eran más difíciles de escribir este libro era precisamente hacer esa categorización, porque según esa categorización alguien iba a coger el libro y me iba a decir: es que en esa definición suya cabe yo no sé quiéncito y ese para mí no es un influenciador, y se iba a armar la Dios. Entonces lo que opté fue por tratar de tener la mayor cantidad de fuentes para escuchar la mayor cantidad de voces y decidir con qué quedarme. Entonces esta clasificación de influenciadores que yo hago hay una clasificación normal que las mismas plataformas lo hacen, y de manera súper jerárquica y autocrática, de un influenciador con menos de 50,000 es microinfluenciador, fin. Un influenciador de 100,000 en adelante puede empezar a ser influenciador, y el que ya tiene 1,000,000 pues entonces es mega influenciador, y ellos de hecho dan como rewards o reconocimientos en línea a sus comunidades de influenciadores basados en números. Lo que pasa es que llega un momento donde, sin importar la cantidad de números, si tú tienes 3 millones de seguidores e interactúas con 10 personas, en realidad no te están escuchando. En realidad es una comunidad fantasma de cuentas falsas o de cuentas que viven en la India y que no hablan tu mismo idioma. Es decir, pueden ser tantas cosas que la misma gente empieza a evolucionar ese concepto para hablar de influenciadores temáticos. Entonces, pongamos un ejemplo: necesitamos un influenciador de arquitectura. ¿Y a quién vamos a encontrar? Pues probablemente esa persona no va a tener 3 millones de seguidores, ni tampoco va a ser un youtuber clásico como lo tenemos en nuestra mente, que habla de arquitectura todo el tiempo. O de pronto sí, yo realmente no he hecho la búsqueda de ningún influenciador arquitectónico. Pero lo que sí es interesante es que en este tipo de nichos, o por ejemplo en periodismo de tecnología, pues somos los mismos gatos de siempre, que ya nos conocemos las caras porque nos hemos visto y hablamos más o menos en redes. Entonces muchas marcas los buscan porque dicen: oiga, es que usted de verdad me aparece hasta en los listados de programas que utilizan algunas agencias para identificar quiénes están hablando de esto. El extinto Cloud, por ejemplo, se usaba para eso. Entonces llega un momento donde estas audiencias empiezan a conformarse por nichos temáticos. Entonces, si me van a poner a alguien a hablar de tecnología, pues yo prefiero que sea una persona que lleva años hablando de tecnología y no una persona recién aparecida que ayer habló de cocina, antier habló de médicos y al otro día va a hablar de champús. Es un poco con el tema de los temáticos. Y por último está el tema de las regiones. Y aquí sí fue una influencia
meramente de mi background de activismo digital, donde yo decía, yo no me puedo quedar sin decir esto. Internet no es algo que haya llegado a todo el mundo. En este momento es el primer año donde tenemos más de la mitad de la población mundial conectada por primera vez en el planeta. Eso significa que más o menos unos 3.000 millones de personas no tienen internet. Entonces, lo que nosotros percibimos como un fenómeno global y completamente hiperconectado, en realidad es la mitad del planeta. Y en eso nos hace falta un jurgo de temas, porque si ya tenemos todos los problemas que tenemos con internet, que se han generado con solo la mitad del planeta, imagínate cómo está llegando internet a África subsahariana. O sea, donde la gente cree que internet es igual a Facebook, porque Facebook llevó un programa llamado internet.org. Hay un montón de retos allí y es que no hace falta irse a África para saber que las regiones no están conectadas. Colombia tiene un porcentaje de penetración de internet que es más o menos del 62% este año. Eso significa que más del 40% de las personas en Colombia no tienen acceso a internet. Ojo, acceso, no velocidad. Es decir, si usted accede a una página lenta, podrida, que no puede hacer nada en internet, ya tienes acceso a internet. Es malo, pero tienes acceso, entonces ya estás dentro de la métrica. Y eso es un reto muy grande porque entonces necesitamos influenciadoras guayú. ¿Qué le puede decir una chica urbana, estudiada, de estrato 4, que se maquilla divino, a una pelada cuya realidad es completamente diferente? O sea, nuestra burbuja ideológica, de nuevo, es tan grande, o tan pequeña en realidad, tan pequeña, que no nos damos cuenta de toda la cantidad de contenido que falta por meter, pues de visibilizar. ¿Hay influenciadores en región? Sí, sí los hay. ¿Son masivos? No, no lo son. Son conocidos por su comunidad. Me acuerdo mucho hay un grupo de jóvenes que hace música metal con instrumentos de carranga y a eso se dedican y crean contenido de esos. Pues a la luz de si crean contenido constantemente, de si tienen una marca personal propia en digital y si además tienen unas audiencias a las que alimentan, pues sí, ahí están y son influenciadores. No son masivos, pero existen. Con todo esto hemos crecido, no solo las personas que estamos como espectadores y como prosumidores a veces puede ser, sino también la industria como tal. Entonces se han dado bastantes cambios de modelo de negocio y ahora los influenciadores tienen que darse cuenta de cuál es el modelo de negocio y adaptarse a cuál es el modelo de negocio, porque por un lado están los influenciadores y por otro lado están las empresas que se dedican a ser la plataforma de los influenciadores, pero que tienen que tener alguna ganancia por esto. Entonces veíamos el caso de Whatever Tomorrow, que fue muy sonado, y de cómo salió a YouTube a hablar de cómo le habían cambiado las reglas del juego, y entonces eso le estaba afectando no solo a él, sino a otros youtubers que tenían en la mente que de esa manera funcionaba el negocio. Pero ¿cómo funciona en este momento el modelo de negocio para los influenciadores? Bueno, un influenciador puede cobrar por un tweet, por una foto, por una campaña de una semana, por una mensualidad como embajador de marca, puede cobrar por merchandising, por poner su nombre en una marca de maquillaje, puede vender camisetas, puede vender stickers en Twitch en un videojuego como Fortnite y hacer plata con ello. O sea, hay muchas formas, pero digamos que para clasificar el negocio lo que yo hago es hablar. Por un lado están los influenciadores, y por otro lado están las marcas que son los clientes, las agencias de comunicación y las mismas redes sociales. Las redes sociales son un negocio, son una empresa privada con ánimo de lucro que tienen unos objetivos de enriquecimiento, fin. Allí hay muchas cosas maravillosas que podemos hacer a través de las redes sociales y lo que le pasa a Whatever Tomorrow y a muchos youtubers es que se encuentran con una plataforma que era de una manera al principio, que les pagaba por tantas suscripciones y tantas vistas y de repente cambia el modelo de negocio, YouTube dice tengo suficientes creadores de contenido, no me interesa seguir pagando por esto, paga menos, hace más duros los límites de quién es realmente un creador de contenido que va a ganar plata por la plataforma y simplemente lo hace así y arbitrariamente. Entonces ellos dicen, no, pero mi derecho, pues es que era una empresa privada finalmente con un ánimo de lucro muy claro. Y eso es importante a la hora de poner nosotros nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestro perfil, porque finalmente toda esa información hace parte de un negocio privado que no es nuestro.
Eso es lo primero. Las empresas que están ahí intermediando son muy variadas, son agencias de comunicación que ustedes conocen perfectamente, hay otras que son como agencias que funcionan como managers. Entonces, por ejemplo, hablábamos con algunas y nos decían, no, yo preferí renunciar como manager de influenciadores porque me podían llamar a las 4 de la mañana a decirme, oye, necesito unos zapatos rojos para un matrimonio. Sí. Y esta pobre mujer tenía que mirar a qué marca venderle la idea de una imagen con los zapatos rojos para poderle conseguir los zapatos rojos para el bendito matrimonio a esa persona. Entonces me decía, era ridículo y el negocio no les funcionaba. Hay otra gente, de hecho, gente muy dura que tiene marcas, mejor dicho, que ya están en Miami y un montón de cosas y que ganan mucha plata, que funcionan como manager, el típico manager del actor. Y alrededor de ese actor entonces giraban el estilista, el asesor espiritual, el profesor de yoga y muchas figuras de estas que hoy en día hacen parte del ecosistema de los influenciadores. Y por último están las empresas clientes, que estas son las que peor les ha ido, porque es que básicamente ellas llegaron, vieron un montón de gente con un montón de seguidores y lo primero que hicieron más o menos 2015, 2016 fue empezar a decir, ¡ah! Tienes 3 millones de seguidores, te pago. Ya, y porque no conocían, no estaban los expertos todavía preparados para ello, entonces básicamente le pagaban a cualquiera, y le pagaban tanto a cualquiera que eso empezó a llenarse de gente que pagaba seguidores falsos a través de las redes sociales para inflar sus números y volverse famoso y empezar a cobrar por campañas. Hoy en día estos, más o menos 3, 4 años después, estos influenciadores han sido muchos vetados, porque ya hay sistemas más inteligentes que detectan cuando una persona tiene o no cifras infladas por falsos seguidores o por cuentas inactivas, pero todavía es un proceso de aprendizaje. La vez pasada me encontré con unas personas de una fabricante de teléfonos coreana que invierte en el tema de los influenciadores y hablábamos porque habían llevado a un TikToker a un evento. Y para mí en el libro yo decía, ok, yo entiendo cómo cobra un tuitero, entiendo cómo cobra un Instagramer, entiendo cómo cobra alguien una página en Facebook, un video, ¿qué cobra un TikToker? ¿Cómo le haces tu seguimiento a una publicación de TikTok? TikTok, me imagino que sí lo conocen, pero si no, es una red social china muy popular hoy en día entre los jóvenes, tiene más de 500 millones de usuarios únicos al mes, eso es más o menos 4 veces más que Twitter. Entonces, usuarios inscritos, y es una red social que genera un feed continuo de videos donde tú haces un scroll infinito de videos de 15 segundos y puedes ver 80 videos en 20 minutos. Así funciona, ¿sí? TikTok. Entonces lo raro es porque cuando tú le das like a un video de TikTok, pues en realidad es un acumulativo que le va a la cuenta y tú no sabes de dónde viene ese like y no sabes si ese like es para tu marca o no. La respuesta de ellos fue, no, pues estamos probando. Y yo, gracias por la sinceridad. Y la prueba nos lleva a algo muy bueno que tiene el libro, no sé si lo hayas intentado o si realmente se dio en el proceso, y es teorizar algo que las nuevas generaciones piensan que conocen porque son nativos digitales. Entonces, ¿cómo hablas con expertos? Por ejemplo, uno de acá, muy conocido por todos nosotros, que es el director de una maestría en comunicación, cómo llevar a la teoría algo que pensamos que todos conocemos y que es plenamente orgánico en su funcionamiento, porque de hecho sí se ha abordado antes y sí hay teóricos que lo habían vaticinado, digámoslo así, pero cómo hacer creíble que un experto en un libro ahora esté volviendo teórico lo que nosotros vemos todos los días en las redes sociales. Bueno, yo creo que es complejo, porque obviamente en ningún momento mi idea ha sido hacer un paradigma teórico como tal. Creo que necesitaría más tiempo de investigación para lograrlo, sería fantástico, pero tampoco creo que, digamos, estemos diciendo cosas que ya no estén ocurriendo en otros sectores. Es decir, el tema de analizar la cultura digital y cómo el impacto de Internet ha cambiado esas dinámicas culturales de socialización es muy interesante. Una de las cosas que de pronto yo me siento más orgullosa fue en el momento en que tenía que empezar a redactar las conclusiones, que de verdad no se imaginan lo que uno sufre tratando de organizar todas sus ideas. Yo decía,
yo no entiendo por qué hay tanta confianza, tanto nivel de confianza. Y la luz llegó en forma de una niña de 3 años, que es mi hija, que me dijo un día, no, mamá, es que un amigo me dijo, whatever lo que le haya dicho, realmente no me acuerdo, lo que me sonó fue la palabra amigo, y yo, ¿y qué amigo? ¿Con qué amigo hablaste? Pues me imaginé a alguien del jardín o algo así. Me dice, no, Mikel Tuve. ¿Perdón? Mikel Tuve es un niño, como de 10 años, si no estoy mal, español, que es youtuber muy famoso en España, es uno de los más famosos, es un niño youtuber, y pues mi hija era amiga de Mikel Tuve. Claro, mi primera reacción como mamá fue mirarla y decirle, no, ese no es tu amigo. Y segunda reacción fue, un momento, ¿por qué ella lo considera como un amigo? Y empecé a analizar, y ok, la razón por qué lo considera un amigo es para ¿qué es un amigo para ella en este momento a sus 3 años? Alguien que ve seguido, que ha visto llorar, que ha visto reír y que le ha contado cosas suyas. Pues sí, Mikel Tuve hace exactamente eso a través de YouTube, pero lo hace. Entonces, la mecánica que nosotros desarrollamos con los influenciadores es sentir que conocemos a alguien a pesar de que no. Es nuestro amigo virtual. En realidad nosotros estamos conociendo las intimidades de alguien y por eso son tan exitosos, porque es que es como conocer a alguien nuevo. Lo que no somos conscientes, y eso sí no lo hemos deconstruido, es que en realidad no es nuestro amigo. Esa persona no nos conoce, no nos va a reconocer en la calle, no sabe quién es. Yo creo que a muchos les ha pasado que ven a alguien de redes sociales y su primer impulso es, ay, hola, ¿cómo estás? Y después uno, ay, no me conoce porque yo la he visto a ella y ella no a mí. Y eso pasa un montón. Entonces yo creo que de lo que más orgullosa me siento fue de eso, porque sí fue una conclusión que creo yo que era algo novedosa y que ni siquiera fue solo mía, sino también de mi hija. Perfecto. Bueno, para darle paso a las preguntas, porque creo que algunos tendrán preguntas que quieren hacerle a Linda, lo último sería hablar de ese capítulo del lado oscuro, de los influenciadores, de cómo durante todo el libro hablas, por ejemplo, de la compra de bots y cómo esto pues permea el modelo de negocio, etcétera, y de cómo, por ejemplo, los niños están expuestos a una influencia que tal vez no sea siempre positiva, porque no podemos controlar todo lo que están viendo en las redes. Bueno, el capítulo más difícil de escribir fue ese, porque en mi cabeza quedaba, cuando, les voy a contar un poco el contexto, básicamente a mí llega la editorial y me dice, queremos a alguien que pueda hablar sobre el fenómeno de los influenciadores, entonces alguien muy reconocido dice, yo conozco una señorita que hace eso, fulana, mucho gusto fulana, y llegan a mí y me dicen, sí, queremos que nos hables de esto, y yo, y bueno, ¿y qué estaban esperando? No, queremos una guía con 9 pasos para ser un youtuber exitoso, y yo, no, la puerta fue equivocada, eso no es aquí, muchas gracias, que no, pero ¿y entonces tú qué propondrías? Y yo, pues, si me dejan hacer la propuesta, lo estudio. Entonces, en ese momento yo me iba de viaje, entonces cogí en el avión, literalmente las 7 horas de vuelo, para pensar cuál iba a ser la estructura del libro que yo quisiera contar sobre el tema de los influenciadores como un fenómeno de cultura digital. Salieron un montón de cosas, en el proceso cambiaron algunas y demás, pero el que siempre estuvo claro es yo necesito decirle a la gente que esto no es una cosa solamente positiva, solamente linda y que hay muchas cosas detrás. Entonces aquí era meterme con el mundo de las redes sociales, que llevo trabajando un par de años, y decirle a la gente cómo operaban las redes sociales y las cosas más horribles que se ven en redes sociales. No solamente el tema del bullying, que si uno lo analiza, una persona que tiene 100.000 seguidores, pues por temas de proporción puede tener también unos 1.000 haters, y esos 1.000 haters escribiendo 24 horas al día, los 7 días a la semana, van a generar un impacto negativo en la salud mental de esa persona. O sea, una persona que se expone tanto su vida privada y que no está lista para eso puede sentirse completamente devastada, y muchos lo sienten. Pero yendo aún más profundo, lo que yo decía es, si esto es un negocio que puede utilizarse para difundir ideas a través de la red y hacerlas masivas, ya sabemos que hay estudios que hablan sobre el tema de la manipulación democrática a través de las redes sociales. Y yo me fui universidad por universidad y la respuesta que me encontré fue no, los estudios no son concluyentes. Y yo ya había hecho mi propuesta, yo ya había dicho que iba a hacer de eso, y si las universidades no lo han hecho, ¿qué voy a hacer? Fue
un recorrido bastante largo, pero llegué a una persona que bajo condición de anonimato accedió a contarme cómo desde su empresa ha manipulado elecciones en Colombia, Perú y México a través de redes sociales. Y cada cosa que me contaba yo tenía 10.000 preguntas más, y evidentemente desde estas fuentes que tú no puedes espantar, porque a la primera pregunta mal hecha simplemente te dicen, ¿sabes qué? Ya no, chao. Y era como, por favor, no te vayas. Entonces, muchas de las preguntas eran cómo operaban. Y el reto de manejar ese anonimato sin desvirtuar lo que realmente dijo era muy grande. Para hacerlo sencillo con un ejemplo, tenemos un grupo llamado Cuidemos a los Niños. Cuidemos a los Niños Bogotá. ¿Listo? ¿Quiénes de aquí no se suscribirían? Por supuesto, toma tu like, buen grupo. Si tienen 2, 3 recomendaciones, no, divinos, el video, el contenido. Y de repente, lo que no sabemos es quién está detrás de ese grupo. Y resulta que ese grupo fue creado por parte de una persona que tiene una afiliación política. Y esa afiliación política está con otras 10 personas detrás manipulando el grupo y haciendo presión para tendenciar la opinión dentro del grupo. Entonces el grupo que inicialmente era Cuidemos a los Niños Bogotá, resulta que dicen, digan que los impuestos a las gaseosas no nos van a ayudar a cuidar a los niños, más cárcel para los violadores. Es que no va a estar de acuerdo con eso. Pero entonces empiezan a generar tendencias políticas y a través de artículos, de contenidos, de blogs, de publicaciones falsas, de imágenes manejadas, empiezan a bombardear a la gente. Entonces la gente sale de las redes sociales, se desconecta y dice, uy, no, imagínense que leí un artículo interesantísimo en Facebook sobre cómo necesitamos más penas para violadores, pero no reducir el tema de los impuestos a las gaseosas, porque es que ellos no tienen nada que ver. Y muy sutilmente esto pasa, y es un engaño no solamente para la gente, sino para las mismas redes sociales que no tienen idea ni siquiera de cómo controlarlo. Perfecto. Bueno, este lado oscuro lo hemos visto, por ejemplo, no sé si todos recuerdan la campaña de Donald Trump, que ganó por influencia, y todos sabemos tal vez directa, de cómo se hizo su manejo en redes sociales y sobre todo en Facebook, ¿no? Y de qué público intentó llegarle. Entonces, sí creo que el libro es bastante útil para ilustrarnos sobre cómo estas nuevas tendencias digitales y cómo estos nuevos términos que surgen sí son importantes para el mundo y cómo se está moviendo, y no solamente se trata de entretenimiento, sino también permea, por ejemplo, el ámbito político y de esta manera pues a toda la sociedad. Perdón, hago un comentario ahí. Imaginen todo eso que les acabo de contar, duplicado con la capacidad de hacer un anuncio segmentado bajo gustos, para llegarle a la gente segmentada y decir a alguien que ya cree algo para que lo crea más. Y imaginen eso además agregado a la posibilidad de que se vuelva viral y salga en redes de otros lugares y en medios de comunicación. Bueno, muy complejo. Sí, muchísimas gracias entonces por haber estado con nosotros. Ya le damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano para que Linda la responda. ¿Tienen algunos límites? Digamos, yo soy un influenciador, ¿tengo límites legales o...? Ok, lo primero es que hay varias opiniones sobre eso. Hay gente que dice que ya existe suficiente legislación que pueda aplicar sin ningún problema a los influenciadores, entonces cosas como la publicidad engañosa no tienen que reinventarse a la luz de internet, simplemente se aplica la misma legislación. Problemas un poco más complejo cuando las dinámicas de redes sociales nos permiten decir eso, porque si decimos que nadie puede decir mentiras en redes sociales, pues cerremos las redes sociales, ya todo el mundo es un criminal, punto. ¿Sí? Es complejo, porque además, ¿de qué manera jurídicamente tú logras determinar que esta persona es un influenciador grande y esta persona es un influenciador chiquito? Es decir, el que tiene 1000 no, pero el que tiene 10.000 sí, y el que tiene 9000, ¿dónde queda? Es un poco complejo a veces ese tema de proporcionalidad. Yo creo que depende del caso. Hay 3 cosas que me parecen muy chéveres de eso, y es, yo soy partidaria porque las regulaciones que existen en el mundo offline entren al mundo digital,
O sea, yo creo que si alguien realmente hace una apología al odio debería ser juzgado como tal, y como tal nos juzgan también a los medios de comunicación masivos, porque es que finalmente las redes sociales son un ente de comunicación masivo, siempre y cuando guardando un tema de proporcionalidad. No es lo mismo una cuenta de Twitter con 10 seguidores que le dice a alguien, usted es una guerrillera, a una cuenta con 50.000 seguidores y cuyo retweet tuvo quién sabe cuántas cifras. De pronto ese tema de proporcionalidad es importante. Esta semana cubrí una noticia de una influenciadora en Australia que engañó a sus seguidores, fingió cáncer durante años, sacó un libro diciendo que es que ella se había curado con dietas y con jugos y con sus cosas de 3 tipos de cáncer diferentes. Y tras de todo recogió donaciones y gastó esas donaciones en viajes y en criptomonedas. Toda una joya. Entonces lo interesante de ese caso es que a esta mujer, pues la prensa local empieza a hacerle escrutinio como, a ver, o sea, usted tuvo cáncer de hígado, tuvo cáncer de riñón, tuvo cáncer de cerebro, ¿al fin qué cáncer tuvo? No, los 3, no, pues no me queda tan pendejo tampoco, ¿sí? Y entonces empieza a tener unas incongruencias que llevan a que la gente, ella había sacado una aplicación y un libro por los cuales había recaudado más de $410.000 solamente vendiendo esa mentira. Entonces, esos clientes lo que hacen es demandarla a ella ante la autoridad del consumidor, y esa autoridad del consumidor dice, sí, en efecto usted tiene que pagar una multa de $400.000 por haberle mentido y engañado a sus consumidores. ¿Por qué? Porque usted utilizó publicidad falsa y aplicó esos delitos en el marco, digamos, digital. Yo creo que eso es importante. Y sobre el debate de la regulación, ahí el gran problema es que en este momento yo no creo que haya suficiente gente en el debate, es decir, creo que estamos cortos de manos, creo que la gente que entiende del mundo digital no necesariamente es invitada a los espacios legislativos para contribuir a eso, y eso nos hace que nuestras legislaciones sean obtusas, sean reduccionistas, sean cortas. Por ejemplo, tenemos una legislación recientemente modificada para derechos de autor y copyright, que tuvo 8 años de debates con 3 ONGs de un lado y un montón de instituciones del otro, para evitar que por un tuit tuviera yo que pagarle al tiempo para poderla retuitear. Eso no le sirve ni al usuario ni al tiempo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo pienso ahorita como lo iniciaron con los niños están viendo esto y ellos ven esto como un futuro. ¿Qué harías tú si tu hija dice que quiere ser un influenciador? Primero léete el libro, la pondría a leer el libro sí o sí, o sea, no hay manera, ya se lo tiene que leer porque es mi hija, pero sí, también tendría que leérselo, es como lo primero. De hecho, yo creo que uno de los públicos objetivos a los que queríamos apuntarle eran todas esas personas que en algún momento han pensado serlo, como para que no decirle inténtalo o no inténtalo, sino date cuenta que esto es un mundo que tiene muchas cosas más detrás, entre esas la cara oscura de la que hablábamos antes. Yo me encontré con una limitación de espacio, a mí me dijeron tienes 200 páginas máximo, me pasé incluso las 200 y fue un debate de cómo no tener que cortar más, pero por mí yo hubiera escrito un capítulo dedicado solamente al tema de niños, y yo creo que es algo tan grande que incluso da para otro libro, porque es que el tema de cómo los niños están creciendo en Internet y cómo la interacción social está cambiando con Internet en los menores es una cosa muy diferente a nosotros, nuestra generación. Yo creo que el tema no es satanizarlo, o sea, no creo que a alguien se le deba decir no seas influenciador, sé otra cosa, porque incluso hay influenciadores que son físicos puros, que hablan de física, hay profesores de matemáticas que son influenciadores, es decir, es un aspecto muy, muy diverso. Creo que hay tipos de influenciadores como tipos de libros hay muy buenos libros, muy malos libros, como todo, pero sí creo que es algo que necesitamos regular. Yo soy una persona que aboga mucho por la inclusión de algún tipo de cátedra, materia en el colegio que hable de derechos digitales. A un niño no se le pregunta, hola, ¿y qué hiciste hoy en Internet?
¿Algo te asustó? ¿Algo te gustó? ¿A quién conociste? ¿Qué aprendiste de nuevo? En ningún momento, toda esa relación con el mundo digital queda con el niño y su interior y sus amigos, pero eso no trasciende. Entonces esa comunicación creo que hace falta. ¿Cuál sería entonces el rol de la universidad en la humanización de la era digital con medios influenciadores? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer en la universidad para un poco apalancar todos estos efectos negativos que vemos en la era digital, en medios como el acceso a tanta información que a veces no tiene tanta regulación como quisiera? Yo creo que lo primero es impulsar el criterio crítico online y offline. O sea, nosotros necesitamos que los estudiantes tengan un criterio, y un criterio para, sobre todo en tiempos de tanta información, hacer las preguntas correctas y saber escoger y cotizar fuentes. Yo creo que eso debería saberlo toda persona que vaya a nacer en el mundo. Es decir, debería ser algo mínimo para que esa persona no llegue y la convenzan porque sí, eso es como lo primero. Yo creo que también darle un espacio a esas nuevas narrativas y, por ejemplo, un profesor que crea que la única manera de explicar una materia es PowerPoint, diapositivas de un solo color con texto así enorme y quiera obligar a sus estudiantes a que lean eso y luego les dicen no les voy a mandar las diapositivas porque es para que usted ponga atención. Sumamente violenta la forma de enfrentarse también a ese cambio de discurso. Entonces yo creo que hay profesores, de hecho una de las personas que habló en el libro destacó algo que yo llamo retadores. Y los retadores son personas que no son influenciadores normales, sino que son personas que quieren ser influenciadores y que me cuentan por qué quieren serlo. Y una de esas es una profesora universitaria. Y esa profesora lo que me decía es, yo daba una materia y quería ilustrar cómo esa materia podía llevarse a la vida real y servirle a mis estudiantes. Y hoy en día crea contenido offline para hacer clases y hablar de eso en sus clases. Es decir, es una cosa muy didáctica y creo que esa es una buena aproximación al tema. Tú mencionabas anteriormente que una de las conclusiones a las que habías llegado era que veíamos a los influenciadores como amigos virtuales, que los podíamos conocer y de esa forma, digamos, sentir un poco de empatía por ellos. Pero entonces también algo que se ve es que la gente disfruta viendo que esos influenciadores como que la embarran. Entonces es muy chistoso porque por ejemplo, se revive el tema de Maleja con todo lo del Huawei y el iPhone. Pobre mujer. Y la gente que la seguía y que consume su contenido, pero estaba feliz criticándola y como bien hecho, ojalá se acabe esos temas influenciadores, que las marcas tengan más criterio. Entonces, ¿cómo juega también esa dualidad de pensamiento? Yo creo que en general los seres humanos tenemos una tendencia dual, es decir, creo que todos hemos tenido alguna amiga que se burla de nuestros errores, incluso en el mundo offline, creo que eso pasa. Lo que sucede un poco en el mundo online también es que hay un tema de lo que yo quiero ser, es decir, ¿por qué vamos a redes sociales y por qué las utilizamos? Las utilizamos para presentar una faceta pública de nuestra vida. Cada like que damos es algo que nosotros le presentamos a la gente para decirle, esto me gusta. Cada share es, a Linda le interesa leer de lo que sea que yo haya publicado. Eso explica, por ejemplo, por qué muchos medios de comunicación tenemos notas súper exitosas en redes sociales como Orgullo Colombiano, científica logra un premio en tal cosa. La gente no entró a leer la nota, porque uno va y revisa las estadísticas de la nota y no las tiene. Pero fue un fenómeno viral en redes sociales, porque la gente a veces lo que quiere es, al momento de publicarla, decir, ay, mira, es que yo leo esto. A veces resulta eso. Entonces, en medio de ese contenido con lo que yo me defino y no me defino, despotricar de alguien que está haciendo algo malo es como una manera instintiva de decir, yo no lo hago, yo no sería tan bruto, yo no sería eso. Entonces es como hablar mal de la chica que está mal vestida para yo no sentirme mal vestida, hablar mal del tonto de la clase para yo no sentirme tonto. Ese tipo de cosas pasan en el mundo offline y pasan en el mundo online. Lo que pasa es que a escala masiva se hace un oso y después tiene eco más grande en otros espacios, creo yo. Digamos, lo que has podido conocer, existen como influenciadores que se presten para ser criminales,
de un momento a otro comenzamos a ver a Momo en los videos de YouTube de los niños. Y solamente Dios sabe si existen de pronto grupos que se dediquen listo. Entonces aquí están los niños que les gustan tal cosa. Aquí están los que les gusta tal otro. Y después venden eso como servicio. No sé si has podido de pronto indagar un poco en esta parte. Bueno, ya no con el libro, yo creo que esto hace parte de un proceso más como del mundo criminal que también habita Internet. De hecho, para nadie es un secreto que más o menos el 4% del contenido total en Internet es el contenido que está indexado, lo que vemos en Google. El resto existe en una cosa que se llama la Deep Web y más al fondo de eso está la Dark Web. Y en la Dark Web existen cosas absurdamente horribles. De hecho, los invito a leer el lunes un especial que va a salir de la Dark Web en el tiempo, que tiene una investigación sobre esto. Y, por ejemplo, hemos encontrado en temas de ciberseguridad y cibercrimen que existen empresas que trabajan de 8 a 5 como call centers y llaman a una persona y le dicen: hola, tengo fotos tuyas desnuda en esta cuenta de tal, necesito que me consignes tanta plata o si no las voy a publicar en tus redes sociales, se las voy a mandar a tu familia que se llama tal y vives en tal parte y estudias en tal parte. De hecho, escuché el cuento y este sí ya esa es una escala masiva como empresarial, ¿no? Y además tenían los cuadros del mejor empleado del mes. Pero también existen a escala pequeña. Yo conocí el caso de una chica que solía decir en redes sociales, cuando iba a cine, cuando hacía ese tipo de actividades, entonces en una de esas ella siempre había dicho: yo cuando voy a cine apago el celular porque no me gusta que me molesten, y apagaba el celular. Entonces alguien aprovechó para llamar a su familia, extorsionarla, decirle que le tenían secuestrada a la niña, que pagara la plata, que para un rescate. Y resulta que cuando ella prende su celular, la llama a la familia desesperada porque ya habían pagado el rescate y que cómo estaba ella, pero si yo estaba en cine. Después averiguaron que era un compañero de la universidad. Y eso es ingeniería social de la que yo miro el perfil de mi amiga en redes sociales. Entonces, sí, se pueden utilizar para eso. No conozco particularmente un caso de un influenciador que haya hecho una actividad criminal así. Creo que es difícil de verla, pero me parece que lo más parecido a eso sería como el tipo creador de Infowars, este medio de extrema derecha que se dedica a difundir mentiras en redes sociales. Diría que eso es como lo más cercano. ¿Qué tanto tiempo de vida crees que le queda a los influenciadores? ¿Será un fenómeno de mucho tiempo? Pues algo que está relativamente próximo a terminar. Les queda mucho tiempo. Lo que pasa es que no bajo el mismo nombre. Hoy en día, de hecho, ya están cambiando de nombre. A muchos no les gusta que les digan influenciadores, sino creadores de contenido o personalidades digitales. Sin importar el nombre, lo que sabemos es que son personas que utilizan activamente las redes sociales, que tienen una marca personal digital importante y que hablan a ciertas audiencias con ciertos contenidos. Lo que sí es interesante es ver otras personalidades que no son necesariamente el típico millennial que todo el mundo se imagina que va a ser el influenciador, sino políticos utilizando las estrategias de los influenciadores para ser virales. Y esto es algo interesante que también menciona Daniel Samper, y es muchos políticos han cogido las redes sociales como su bastión de comunicación, actúan como influenciadores porque publican contenido de manera continua a través de unas audiencias que no se informan en medios, sino se informan directamente en su cuenta de Twitter. Y esto es para saltarse a los medios de comunicación y todo tipo de escrutinio o control por fuera de su burbuja ideológica. Entonces yo creo que van a seguir existiendo, se van a transformar, están llamados a transformarse y va a llegar mucha más regulación también. Tengo dos preguntas. Una, bueno, tú estás en el tiempo, ¿cómo es algo que se extrapola a todos los medios, pero cómo hace el tiempo para poder estar a la vanguardia del mundo digital y cómo hace para crear nuevas opciones que puedan competir con cosas como esta, porque el influenciador que salga hoy no puede empezar a reemplazar a un profesional, no solamente un periodista, sino un profesional. También. Y la segunda, ¿cuándo de este mundo digital o llega la empresa para la generación de contenido o debería ir y ser explorado ese mundo? Bueno, sobre la primera, creo que es un proceso de innovación constante. Nosotros tenemos un equipo de innovación,
un equipo de unidad de video, un equipo de redes sociales, cada uno nutrido con un montón de profesionales diferentes. Tenemos un laboratorio de innovación que se encarga de crear formatos diferentes. Por ejemplo, recuerdo uno ahorita que se llama ¿Qué te comes?, que es una sección donde hacen un video semanal donde hablan qué es cada elemento que está en la etiqueta de las cosas que consumimos, en un juguito de caja, por ejemplo, para enseñarle a la gente un poco y formar audiencia. Hay veces que lo logramos y hay veces que no. Hay veces que es imposible competir con lo viral. Yo creo que cada vez tenemos profesionales, y los profesionales recién egresados, muchos de ellos, por ejemplo, nosotros tenemos gente de La Sabana en la Escuela de Periodismo Multimedia, y llegan precisamente a aprender y a entregar nuevos enfoques. Hay una planta bastante gruesa de personal joven dando como ideas nuevas. No todas las veces lo logramos, no todas las veces logramos atajarlo, pero tratamos de generar estrategias. Hay una estrategia que se llama las fake del face, y tratamos de agarrar alguna noticia que hayamos visto que es muy viral en redes sociales y que estamos seguros que no es, y hacerle el fact-checking, llamar a las fuentes, tomarnos el trabajo de reescribirla y publicársela a la gente como para que la tenga. Mueren, desgraciadamente. Muchas mueren para tristeza de muchos de nosotros. Es la mentalidad de Silicon Valley: falla rápido, aprende y sigue. A veces no es tan chévere, a veces me parece que podríamos hacer mejores cosas en cosas, pero son recursos limitados y finalmente llega un punto donde tenemos que seguir las directrices de lo que se ha visto como una apuesta. Entonces hay muchos productos que mueren, y mueren con 2 episodios, y hay otros productos que continúan a lo largo del tiempo y que son sorpresivamente exitosos. Es como, ni modo. Y sobre la segunda pregunta, esto también se está viendo, cada vez más las organizaciones son grandes, hay un fenómeno de integración vertical. Integración vertical significa que cuando yo soy una empresa muy grande y veo que mi competidor está recién naciendo y es una empresa, una startup, voy, la compro y simplemente la adquiero y no dejo que la competencia llegue tanto. Entonces en ese fenómeno cada vez más hay empresas muy, muy, muy grandes, empresas que, no sé si a alguien le suene Gemalto, ¿no? Gemalto es una firma de ciberseguridad que son los mismos que desarrollaron los sistemas de iris de reconocimiento de la pupila en los aeropuertos, el que tenemos en El Dorado. Y ellos son una multinacional muy grande, como de 30.000 personas, y esta semana me enteré que los adquirió otra multinacional muy grande de ciberseguridad, llamados Thales. Y me quedó un poco este fenómeno del el uno comiéndose al otro, es impresionante. Pero todo esto para decir que las empresas cada vez son más grandes y cada vez es más probable uno terminar trabajando en una empresa de 3.000, 5.000, 10.000 personas, 70.000 personas. Entonces eso nos ha llevado a crear redes sociales internas dentro de las empresas. Esos chats, esos foros que tienen cierto tema de gamificación, entonces tiene un perfil destacado esta persona y se convierten en rockstars. O sea, no hace falta ir a un evento de Google para ver que hay algunos empleados que literalmente es como si llegara el director del concierto. Y que son personas, no, es que esa persona es la mejor de inteligencia artificial, que es un duro. ¿Por qué? Porque él habla en los foros y... Entonces esas redes sociales sí están llegando allí y se está generando una influencia profesional. También vemos redes sociales que no son masivas, pero que son únicamente para médicos, o únicamente para abogados, o únicamente para lectores de libros y autores de libros. Entonces sí, hay un tema allí, aunque no lo he estudiado tan a profundidad. Pues yo tengo que comentar sobre lo que hablabas de criterio, porque sí creo que todos nosotros decidimos que nos influenciar en el mundo. Y es una forma también de poder comunicar y transmitir a los estudiantes y a los discípulos realmente qué consumir, porque creo que alrededor de nosotros hay muchos influenciadores. Todos nos están influenciando todo el tiempo, sea bueno o sea malo, y no necesariamente tiene que estar en una pantalla diciendo lo que vas a comer o no vas a comer. Realmente todos son influencers. Ahorita con Avengers son influenciadores, o sea, nos influencian porque nos tienen en modo Avengers. Cuando pasó lo de Casa de Papel, está todo el mundo acá, pero estamos todos siendo amigos de los bandidos. O sea, nadie quería que mataran a ninguno. O sea, no. O sea, realmente nos metemos en las películas. Entonces yo creo que sí es muy importante tener esos criterios, y es como cuando uno hace mercado, elige lo que le hace bien a uno para comer y lo que no. Y es importantísimo tener
No lo necesito, pero están 2 por 1. Generación por generación, porque si en pronto alguno de mis hijos me ve consumiendo algo, digamos, la influenciadora que no está haciendo hiperdietas porque la dieta de la dieta de la dieta, y digo, bueno, pues si no malo es porque yo no lo puedo ver. Eso me parece interesante y resulta que mi hija se vuelve a ver, porque yo todo el tiempo estoy construyendo este contenido. Entonces, ¿cómo nuestros contenidos, los contenidos pueden hacer que nosotros ser influenciadores de las otras personas, ¿no? De los estudiantes, de los hijos, bueno, en fin. Y la otra que te quería preguntar era, esto, de pronto en este medio, tú, no sé si han hecho algún tipo de estudio sobre los efectos psicológicos y los efectos que están teniendo en este momento los influenciadores en los jóvenes, en los consumidores de los influenciadores a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, así como en algún momento ha tenido como las separaciones en una época general, los suicidios, el alcoholismo, la drogadicción, bueno, los influenciadores a nivel psicológico, psiquiátrico han hecho algún estudio de la influencia que han tenido. Bueno, sobre el comentario hay una cosa que quisiera agregar y es, eso es cierto hasta cierto punto. El problema es cuando una persona tiene un dispositivo pegado a su ser, que es completamente individual, único y casi que privado. Muchos damos ejemplo, pero a la larga yo creo que nadie nos va a conocer mejor en este momento que el celular que utilizamos todos los días, porque está absolutamente todo. Está nuestra ubicación, están los contactos, están las personas con las que hablamos, las cosas de las que hablamos, las aplicaciones que utilizamos, todo el tiempo. Exacto, pero además es que el consumo se vuelve tan individual que es más difícil encontrar lugares comunes. Por eso un fenómeno como Game of Thrones sorprende, porque es que en tiempos donde cada cual podría estar en su laptop viendo Netflix, o ni siquiera en su laptop, si tiene Netflix la aplicación lo ve en el celular, pues que alguien que se reúna en un café o en un lugar de cervezas a ver una serie y que todos hayan visto al final al mismo tiempo, era una cosa como en el tiempo digital que ya no pasa. Entonces yo creo que ahí el gran problema es que si bien todos tenemos un criterio que consumimos lo que queremos, el poder de estas cosas en serio ya es como tan desproporcionado que no estoy muy segura de que la gente sea tan consciente de esas decisiones. Es muy difícil uno oponerse a uno mismo y a sus hábitos de consumo, pero más cuando te los refuerzan por fuera. Sobre la pregunta, realmente no tuve la oportunidad de buscar en la parte psiquiátrica. Sé que hay algunos estudios sobre el tema, digamos, sobre todo del impacto de las redes sociales en materia de salud mental. Es un tema que me atrae mucho y que he querido explorar. Sin embargo, la mayoría de estudios son no correlacionales, es decir, que no logran decir que las redes sociales sí sean el efecto, porque al final es un fenómeno de conversación. Lo que yo vi en redes sociales lo termino hablando con mi mamá, y lo que mi mamá habló conmigo lo habla con sus amigas, y al final terminamos en esta teoría de la discusión social, que no sabemos en qué momento realmente un único video logró ese impacto. Yo quería preguntarte, ahorita muchos niños quieren ser influencers por la razón y masterizan muchas cosas, que es lo que están creando contenidos, y son hasta mejores que los de nuestra edad, o sea, se maquillan mejor, para su maquillaje profesionales, hacen contenidos geniales. Pero entonces yo digo, cuando ellos crezcan, ¿dónde está el reto? Digamos, en los padres, están los influenciadores de ahora, o en la academia. El niño puede crecer y puede decir, yo no quiero estudiar, yo quiero ser influencer, yo ya gano. Entonces, ahí, ¿cómo sería? Porque bueno, podrán saber de muchas cosas, podrán ganar su dinero, pero no tienen una formación profesional. Digamos, ¿eso a quién le quedaría? Si solamente a los padres, o si hay una responsabilidad por otro lado? ¿Tú cómo lo ves ya? Yo creo que el tema es de propósito. Si el propósito es generar ingresos, no le puedo decir nada, no le puedo discutir. Si su propósito en la vida es simplemente ser un hámster que reproduce una rueda donde gana, gasta, pues muy difícilmente le puedo decir que esa es la vida que quiero para él. Yo creo que ahí hay un tema de formación de padres y de universidad para abrir el espectro, el cerebro. O sea, yo creo que uno viene a la universidad más que para aprender lo que le van a enseñar en las materias, a conocer gente diferente, a entender otras formas de ver el mundo y a soñar
a soñar con ser periodista de guerra algún día, a soñar con ser corrector de estilo el otro día, a soñar con ser consejero delegado de la ONU y terminar siendo periodista. Sí, o sea, pueden pasar muchas cosas en ese mundo, pero eso es lo interesante. Yo soy una fiel creyente que la mejor forma de combatir la ignorancia es la diversidad. O sea, si un niño desde pequeño conoce diferentes culturas, probablemente no va a ser racista. Si un niño desde pequeño conoce diferentes personas que piensan de manera distinta, va a ser una persona que probablemente está más dispuesta a dialogar con las diferencias. El problema es cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos para que sean una máquina productiva. Si yo ya sigo diciéndole a mi hijito, estudie medicina, que es que con eso va a tener trabajo toda la vida, pues no le estoy dando la posibilidad de reinventarse, y eso no quiere decir que la medicina sea mala, quiere decir que las personas deberían tener la oportunidad, sobre todo en un momento en donde la automatización va a cambiar el 75% de los trabajos en el mundo, de reinventarse, de ser una cosa un día y ser otra cosa completamente diferente al otro. Entonces yo creo que el reto está, ni siquiera en los niños, yo creo que los niños van a saber reinventarse, el reto está en nuestra generación, en esa generación que creyó que estudiaba una cosa y iba a hacer eso toda la vida, y se va a dar cuenta en 10 años que, ay Dios mío, mi trabajo ya no existe, ¿qué hago ahora? Ese va a ser un verdadero reto. Ay, Javier, gracias. Para dar un poco de contexto, Javier y yo, pues Javier tuvo, algún día llegó aquí, en la posición en la que estoy yo, a contar su proyecto de grado con Fahrenheit 451 y a contarnos ese mundo maravilloso de unir el periodismo con la literatura y con la comunicación para el desarrollo. Y yo me entusiasmé mucho con su trabajo, y hubo un momento donde le dije, ay, yo quiero ser parte. Entonces, de hecho, yo fui voluntaria de Fahrenheit y trabajé también en temas de promoción de la literatura, capacitación, creación de narraciones y cuentos con personas con discapacidad cognitiva y situación de abandono, y fue una experiencia maravillosa. Y aprovecho para decir públicamente que me encanta que estés aquí, me encanta que hayas venido, y me encanta que hayas influenciado tanto mi amor por el periodismo. ¿Verdad? Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, ya con estos dos buenos comentarios relacionados, terminamos, y le agradecemos no solo a Linda por llegar otra vez a la Universidad de La Sabana, y esta vez con su libro y su carrera profesional hasta el momento, sino a todos ustedes por haber estado acá, por el interés y por las preguntas que tuvieron con Linda. El libro lo tenemos acá por si a alguno de ustedes interesa y quiere ir más allá. Y también tenemos a Linda por si alguno quiere llevar autografiado el libro. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos que esto haya sido útil para cada uno de ustedes. Gracias.